El cumplimiento de las leyes laborales debe ser una prioridad. Conoce más sobre los diferentes problemas que afrontan las personas en el sector textil, aquí en tu espacio, Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos. De la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en su programa Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, dedicado a conocer sobre la problemática laboral en el sector textil. En el espacio de este día queremos visibilizar casos de graves violaciones a los derechos laborales y en concreto vamos a enfocarnos en el caso Florenci, donde más de 200 trabajadores han sido despedidos. Estaríamos hablando de el 90% mujeres afectadas. Y para hablar de esta temática nos acompañan en los estudios de YSUCA Lucía Torres. Ella es ex empleada de la fábrica Florenci. También se encuentra Rafael Méndez, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, y Elías Evangelista. Él es abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. A los tres les damos la más cordial bienvenida. Sí, muchísimas gracias a YSUCA por el espacio. Espero que la audiencia nos ponga mucha atención, ya que va a ser muy importante lo que vamos a hablar hoy. Gracias, le agradecemos mucho y vamos a tocar unos temas bien importantes que están pasando en la empresa, en la Florenci. Es un gusto acompañarles esta tarde hablando sobre la problemática laboral de la clase trabajadora. Y justamente, ¿qué conocemos del caso Florenci? A través de las noticias hemos sabido que la fábrica cerró a mediados del año pasado y que FESPAD está acompañando a través de la Plataforma para la Defensa de los Derechos Laborales del sector textil. Lucía Torres, ella es ex empleada de la fábrica Florenci y quisiéramos conocer cómo fueron notificadas del cierre de la fábrica y en qué condiciones han quedado ustedes. Queremos que nos comente este caso a efecto de que la audiencia de YSUCA pueda tener un panorama completo. A partir del 1 de julio del 2020 fue que nos notificaron que ya no íbamos a laborar en la empresa, ¿va? Y el cierre total fue esa fecha, del 1 de julio. Ya el 8 de julio lo tomamos la empresa. Y lo tomamos la empresa 210 personas. Son 196 mujeres y 14 hombres. Desde esa fecha seguimos todavía ahí en la empresa. Hasta la fecha seguimos allí nosotras cuidando la empresa hasta que lleguen las medidas cautelares. Bueno, una situación bastante difícil, obviamente, porque se da el caso en medio de una pandemia, ¿verdad? Y ciertamente, como lo han manifestado en diferentes espacios, las mujeres, ¿verdad? Sobre todo, buscaron la forma de encontrar una solución y hasta la fecha no han tenido respuesta. ¿Qué pasa, licenciado Evangelista, cuando hay incumplimiento de las obligaciones patronales? ¿Hay sanciones para los representantes de las empresas? Gracias, creo que la pregunta es muy importante. Mencionar de que cuando un patrón incumple la ley laboral, pues sí tiene o acarrea sanciones. Este caso es muy particular. Sin embargo, en la generalidad, cuando un patrón vulnera los derechos de los trabajadores, le nace el derecho a estos para poder acudir a las instancias correspondientes, instancias administrativas y judiciales. Ahí tenemos pues de que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
tienen que velar por el procedimiento adecuado administrativo y posteriormente judicial para que se cumpla la ley laboral y en este caso hayan sanciones a los patronos que incumplen las diferentes leyes laborales, tanto nacionales como los convenios ratificados por El Salvador. Resulta de que, como en una ocasión mencioné, los trabajadores no pueden ser despedidos, ¿verdad? Así por así, sino más bien tienen que haber normas o elementos específicos. ¿Por qué? Cuando esto no se respeta, sucede lo que se llama, pues, el despido de hecho con causa imputable al patrono. Entonces, este tiene que pagar una indemnización a los trabajadores, que es el equivalente al salario básico de 30 días por cada año trabajado. Entonces tenemos específicamente, por ejemplo en Florencia, que hay compañeras que tienen 20 años trabajando. Se podrían imaginar entonces, solo con indemnización, lo que debe de pagar, en este caso, el patrón. Por otra parte, también se tiene que cancelar las vacaciones completas y proporcionales. También el aguinaldo completo y proporcional que surge a raíz de la terminación del contrato que hacen los patronos cuando no cumplen la ley. Así también los salarios caídos o dejados de percibir por los trabajadores durante todo el tiempo que dure el proceso o que han dejado de trabajar. Si nos fijamos propiamente en el caso Florencia, ya van 8 meses. Entonces póngase a pensar, radio escuchas, cuánto de salarios dejados de percibir les corresponden a las trabajadoras que en este caso es Florencia, pues están llevando el proceso adecuado. Tenemos en el país casos ejemplarizantes de empresas a las que se les haya sancionado porque además de violar los derechos humanos de sus trabajadores, han incumplido con las normativas laborales del país. Nosotros tenemos el conocimiento de que el caso Florencia es el segundo caso a nivel nacional que se va judicializando. Eso quiere decir de que ha existido, es posible que hayan existido otros hechos que hayan dado la terminación de los contratos de los trabajadores y trabajadoras por un tipo de abandono, pero que es posible también que estos trabajadores no hayan acudido a las instancias correspondientes, quizás por no conocer la normativa o ir a la instancia pertinente. Sin embargo, sí hay un caso especial de la sociedad LD El Salvador, que en el 2007 sucede lo mismo que en Florencia, de que el patrón abandona a las trabajadoras y que posteriormente las trabajadoras hacen los procesos correspondientes administrativos y también en los juzgados. Es un caso bien particular. Cae el proceso del juzgado segundo de lo laboral de San Salvador, pero que el juez en ese momento no quería conocer de la causa, porque mencionaba el juez de que debería de conocer el juez respectivo, dice. Y él cree que el juez respectivo es un juez mercantil y civil. O prácticamente que no es él. Él quiere decir que no es él. Entonces, muy bien, las trabajadoras acuden a la Cámara Segunda de lo Laboral, si no me equivoco, perdón, a la primera, y solicitan pues de que conozca el juez. La Cámara falla a favor de las trabajadoras, dándole la razón y mandando todo el proceso nuevamente al juzgado segundo de lo laboral, donde hasta el momento considero yo que sigue el proceso. Entonces, haciendo un resumen, ha existido un proceso judicializado de la sociedad LI de El Salvador 2017 y el caso Florencia, Industria Florencia, que el colectivo Florencia ahorita está llevando en juzgado primero de lo laboral.
Nos acompaña también Rafael Méndez y a él quisiéramos preguntarle cuál es la situación de la clase trabajadora, específicamente del sector textil, que ustedes como coordinadora sindical salvadoreña han registrado en los últimos años. Bueno, es importante hacer una breve reseña histórica sobre la situación de las trabajadoras de maquila. Recordemos de que a partir de 1989 se empiezan a implantar los programas de ajuste estructural neoliberales en el país, que es a partir de ahí donde se da el tema de las privatizaciones, la dolarización, los tratados de libre comercio, y es precisamente también en estos años donde se crea y se ratifica una ley de zonas francas. Esto porque, bueno, los gobiernos de Arena en aquel entonces le apostaban al tema de la industria textil, y bueno, hay muchos funcionarios que también son dueños de empresas textiles actualmente. Entonces, a partir de ahí es que la industria textil actualmente, por ejemplo, representa casi el 40% de las exportaciones del país a nivel nacional. Es decir, de que también hay una población de alrededor de 75,000 trabajadoras, principalmente las que están dentro de la industria textil. Estamos hablando de que es una fuerza productiva importante en el país que genera gran parte de la riqueza que se produce en este país. Sin embargo, las condiciones laborales de las trabajadoras textiles es contradictorio, porque hay suficiente riqueza de estos grandes empresarios que son exonerados, digamos, de impuestos, y que se supone, porque también la ley de zonas francas estipula, por ejemplo, en el artículo 29, de que los empresarios, para poder tener beneficios fiscales y ser exonerados de impuestos, deben de respetar los derechos laborales. Sin embargo, esto no se da, y esto no se da principalmente porque, en primer lugar, no hay libertad de organización en el sector maquila, no hay libertad de organización, es casi imposible organizarse en sindicatos y poder luchar de manera independiente para exigir los derechos en este sector. Otro problema que se da es la complicidad por parte de las autoridades gubernamentales, en este caso es el Ministerio de Trabajo, que muchas veces dentro de las inspecciones que se hacen no reportan verdaderamente la situación que están viviendo las trabajadoras cuando se da una vulneración a los derechos laborales. Esto es algo que imposibilita a que pueda haber justicia laboral, porque los procesos, digamos, se inicia en el Ministerio de Trabajo la parte administrativa, de luego se pasa a la parte judicial, se llegan incluso hasta las últimas instancias. Pero en todo este proceso los trabajadores y las trabajadoras generalmente se quedan en la parte administrativa, porque la parte judicial primero no tienen para pagar abogados, o los abogados que asigna la Procuraduría General de la República en la Unidad de Derechos para los Trabajadores, en realidad tratan mal para empezar a las trabajadoras que vayan a poner una denuncia. Entonces todos los procesos al final terminan dilatándose y lo que hay es prácticamente una impunidad. Ya el licenciado Elías mencionaba el caso de LD El Salvador. Esa lucha como coordinadora nosotros estuvimos implicados y bueno, hoy se creó jurisprudencia de ese caso, se ha generado jurisprudencia, pero se tuvieron que tomar medidas, cerrar calles, bueno, se tomó la fábrica, se tomó el Ministerio de Trabajo, se fue a hacer protestas en la Embajada de Corea, se hicieron un sinfín de acciones de hecho para que se pudiera tener un poco, digamos, agilizar un poco el proceso legal de las 824 personas que quedaron cesadas de sus labores en esa empresa y que hasta la fecha, digamos, hasta este año es que ya se decretó o se dictó, digamos, el embargo preventivo de la liquidación de los bienes de esa empresa. Entonces hay una situación bastante difícil para las trabajadoras en este sector, sobre todo porque en un momento determinado, digamos, hay compañeras, por ejemplo, que pertenecen a la Federación Sindical de El Salvador, que nos cuentan que antes que no había organización sindical, incluso había maltrato físico por parte de los supervisores que andaban, los chinos les dicen ellos, a los coreanos, que andaban con un palito y les pegaban en las espaldas a las trabajadoras si no se apresuraban para trabajar y sacar la producción. De la misma forma que les ponían llave a los baños para que las trabajadoras no perdieran el tiempo en ir al baño.
y una serie de violaciones que ha sido por medio de la lucha de algunos sindicatos que se ha logrado, digamos, reivindicar un poco, digamos, la situación de las trabajadoras. Otro aspecto importante es con el tema salarial. A pesar de que las trabajadoras producen tanta riqueza, en realidad ganan, bueno, el salario actual es de $295, que si lo vemos nosotros aquí, por ejemplo, la mayoría son contratos por metas de producción, lo que significa de que si bien es cierto tienen un salario, sin embargo también se les exige que tienen que cumplir con una meta de producción para poder obtener algún bono o algún tipo de beneficio. Entonces es una situación bastante lamentable, digamos, actualmente. 5 de la tarde con 18 minutos. A esta hora vamos a hacer una pausa. Y si usted, amigo y amiga oyente, tiene alguna inquietud que quisiera formular en este espacio, nuestras líneas telefónicas han sido habilitadas 2275-9501 y 2275-9502. Usted puede llamar y plantear alguna inquietud si usted la tuviese. La temática que estamos abordando es específica del caso Florenzi, las violaciones que se han dado en este caso. Luego de la pausa, venimos con sus preguntas, si usted las desea formular. Algunos datos importantes. ¿De cuántas horas es la jornada laboral en una maquila? ¿Conocemos el salario de cientos de mujeres que optan al trabajo en una maquila porque no tienen otras opciones? ¿Hay incentivos dentro de las maquilas? La importancia de limitar la jornada laboral y seguridad industrial dentro de la maquila a nivel mundial está relacionada con las condiciones no aptas en las que opera el recurso humano, afectando directamente a la salud del mismo personal. En estas empresas, las mujeres se exponen a altas temperaturas, aglomeraciones, acoso para cubrir metas, constante maltrato y sometimiento a prácticas humillantes. La débil institucionalidad y la falta de voluntad política por parte de los tomadores de decisiones para exigir el cumplimiento de las leyes laborales facilitan las prácticas de los dueños de estas empresas. Recuerde que usted está en sintonía de este espacio entre Tejiendo Sueños y Exigiendo Derechos. En esta ocasión, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y están conversando con nosotros Lucía Torres, ex empleada de la empresa Florenzi, Rafael Méndez, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, y Elías Evangelista, él es abogado de FESPAD. Vamos a habilitar en un par de minutos las líneas telefónicas para ver, y también nuestras redes sociales por si hubiese alguna pregunta puntual sobre la temática. Les escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estas industrias, todas las que han puesto de maquilas en telas en todo el país, sufren las mismas consecuencias y sobre todo, además del maltrato, la forma en donde ellas, esto es importante, donde van a comer. Fíjense, tenemos las maquilas de aquí que están sobre la calle Antigua San Antonio Abad, que la gente ahí salen a comer al piso, ¿verdad? Esto lo publiqué hace como unos 15 años y esto ni se ha compuesto. Con relación a la maquila de San Marcos, esto es viejísimo, de que los estén a las personas que trabajan, les nieguen su legítimo derecho, e ingratos, porque quererles pagar con una máquina, ¿a dónde la van a ir a vender? ¿Cuándo? ¿En cuánto? Entonces, es una burla que hace, y yo le agradezco al abogado, ¿verdad?, que está licitando, trabajando para ellas, y nosotros no debemos de dejar de hablar sobre este tema, porque además de que son maltratadas, el sueldo se lo hacen por, digamos, yo me di cuenta que las personas, que las mujeres, cobran 3 centavos por un cuello, por una... O sea, y tiene que ser tanta, fíjense, sacar sueldo con 3 centavos de pegar un botón, pegar el cuello, hacer la manga, o sea, una explotación terrible.
Ciertamente, algunas de las situaciones que se viven al interior de estas fábricas de maquila. Lucía Torres, ¿qué demandan ustedes de las autoridades del país a efecto de que este tipo de situaciones no continúen dándose? Pues nosotros estamos demandando a que los indemnicen y los den el 100%, el pago de seguro, pago de AFP, y estamos también ahí en esa misma, que también hay personas de que ya estaban por jubilarse y ya perdieron su jubilación porque ya por el cierre de la empresa ya no se pudo lograr eso. Tenemos otra llamada telefónica, vamos a escuchar. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta tanto para el licenciado de FESPAD como para las personas que lamentablemente han sido afectadas con las decisiones de los empresarios. Para los de FESPAD, si ellos han visto algún cambio en la apertura, tanto en el sistema judicial como a nivel del Ejecutivo, cuando se están violentando los derechos laborales. Y la otra pregunta, que para ambos, yo no sé, hay un dicho que dice, quien no conoce sus derechos no los puede defender. No sé si FESPAD tiene alguna campaña educativa, pues obviamente la gente que trabaja en maquilas y en otras instituciones, lastimosamente, ¿verdad?, por falta de recursos, aunque son gente muy capaz y muy inteligente, no conocen muchas veces los derechos laborales que tienen y algunos otros. Entonces no sé si tanto las personas afectadas están pensando en educar a la mayoría de sus compañeros y si FESPAD tiene alguna iniciativa para ello. Gracias. Gracias por su participación y de inmediato vamos a darle la palabra a nuestros invitados. Iniciamos con el licenciado Elías Evangelista para que pueda reaccionar sobre estas intervenciones. De hecho, FESPAD sí está trabajando por los derechos laborales de los trabajadores. En este caso, pues, tenemos la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, donde un organismo que está incluido por varios sectores de trabajadores organizados, del sector público, privado, municipal y autónomo. De hecho, hoy por la tarde tenemos las reuniones, los jueves, y de ahí nacen muchas iniciativas importantes del sector, de diferentes sectores de trabajo. Asimismo, como ese organismo está dispuesto pues a verificar el cumplimiento de la normativa laboral. Y también se tiene en este momento lo que es la plataforma para la defensa de los derechos laborales del sector maquila textil. En ese marco, FESPAD trata de colaborar con los diferentes sindicatos, organizaciones profesionales, para vigilar, para estar pendiente y monitorear el cumplimiento de la normativa laboral y, por supuesto, acompañar a las organizaciones en la defensa de sus derechos laborales. También mencionar de que si ha habido o no un acompañamiento de parte del Estado por el mejor cumplimiento de la normativa laboral, es muy difícil decirlo. Y creo que el caso Florenzi es un ejemplo de ello, pues si de verdad hubiera de alguna manera voluntad de parte de las personas que lideran la organización estatal, otra cosa fuera, ¿verdad? Ya los hubieran resuelto hace tiempo a las compañeras que ya llevan más de 7 meses en su lucha administrativa y jurídica. Y hasta el momento, pues es bien poco, es bien tímida la forma en que el Estado, en sus diferentes facetas administrativa y judicial, ha tratado de ayudar a las trabajadoras. Así es que no ha habido una ayuda certera, adecuada de la institucionalidad del Estado. Nos preguntan a través de redes sociales, ¿y el ministro de Trabajo? ¿Quién acompaña esta lucha de las mujeres trabajadoras? Y nos dicen, esto es violencia laboral. Bueno, el ministro de Trabajo todo este tiempo ha estado ausente en cuanto a la problemática que se ha vivido desde el 1 de julio de 2020, cuando se dio el cierre de Industrias Florenzi. No se ha tenido un acompañamiento más que dentro de la parte administrativa
Nosotros denunciamos el hecho de que el ministro de Trabajo está más preocupado por la cuestión electoral, porque sí se ha visto que se ha movido en el tema de poner recursos de amparo, en el tema para que no hayan, bueno, por las candidaturas de la alcaldía de Santa Tecla y la alcaldía de San Salvador, y ha llegado a últimas instancias, incluso ha ido a la fiscalía, ha hecho hasta cosas que supuestamente dice que no está facultado a hacer, las ha hecho el ministro de Trabajo, pero porque le conviene electoralmente. Con el caso Florenci, que es un problema laboral, no se ha movido prácticamente en nada. Ha sido hasta la semana pasada, el viernes pasado, que se tuvo una reunión con el ministro de Trabajo, pero no ha sido por buena voluntad. Como el caso, digamos, el 7 de enero inició una huelga de hambre. Las compañeras de Florenci, bueno, 3 compañeras y un compañero de Florenci se fueron a huelga de hambre. Ha habido una presión internacional con respecto a este caso. Se ha tenido reunión con la Organización de las Naciones Unidas y también delegados de la Organización Internacional del Trabajo, a quienes se les ha expuesto la problemática y toda la serie de vulneraciones a los derechos laborales y derechos humanos que se están viviendo a partir del cierre de Industrias Florenci, que el ministro se dignó en recibir a una comisión de las trabajadoras para conocer verdaderamente la problemática, porque solamente se ha pronunciado el ministro de Trabajo cuando se siente señalado por los medios de comunicación que lo han cuestionado. Bueno, ¿y qué ha hecho por el caso Florenci? Y es que ha contestado por medio del Twitter, y que en algunas veces ha tratado de desviar, digamos, la atención, diciendo de que es una cuestión puramente política, de que se están dejando manipular las trabajadoras de Florenci y todo, pero en concreto podemos decir de que no ha hecho nada fuera de lo que administrativamente le corresponde al Ministerio de Trabajo, y que no ha dado la cara verdaderamente ante esta problemática. Licenciado Evangelista, ya para ir cerrando, este caso viene a mostrar una serie de vulneraciones a derechos humanos, porque no solo se trata del no pago de un salario, hay otras vulneraciones que muchas veces no logramos visualizar, y por eso como sociedad nos cuesta ser solidarios y al mismo tiempo indignarnos ante este tipo de situaciones. Sí, exactamente. ¿Qué significa el salario? El salario no es simplemente la retribución de dinero por un trabajo, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. El salario mínimo en este caso de las trabajadoras, que es simplemente $295, imagínense. Con eso tienen que pagar casa, educación, salud, hasta la agiotista, un montón de situaciones. Con eso tienen que sostener su casa, que muchas veces son madres solteras, cabezas de hogar, como se dice. Entonces el salario viene a ser en este caso algo mucho más allá, una cuestión social que se tiene que tener a la palestra del día. Muy bien lo han mencionado en otras ocasiones las compañeras, de que eliminar el salario por parte del patrón hacia ellas ha significado agudización de sus enfermedades crónicas, por ejemplo. Donde están alquilando las viviendas, pues los quieren sacar a la fuerza. Entonces vemos de que la problemática es social, laboral, económica, social. Entonces vemos que va mucho más allá de todo. Perfecto, llegamos a las 5 de la tarde con 31 minutos, finalizando ya con este espacio. Recuerden que estamos en estos 3 programas queriendo visibilizar casos de graves violaciones a los derechos laborales, y nos hemos centrado en el tema textil. Su espacio, Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos, que llega gracias a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Les agradecemos la participación de Lucía Torres, ex empleada de la fábrica Florenci, a Rafael Méndez, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, y al licenciado Elías Evangelista, abogado de FESPAD, que también estará mañana con nosotros en otro programa que le estaremos presentando siempre a las 5 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a los 3. Muchas gracias a ISUCA por el espacio, ojalá que se haya comprendido el caso Florenci, que es muy importante. Agradecerles, y ya que estamos aquí, aprovechar para mañana tenemos un acto cultural en la Plaza Barrio a las 2 de la tarde.
y agradecerle a ustedes, a YSUCA, por apartar este espacio para Industria Florense. Muchas gracias también por el espacio y bueno, reiterar la invitación para el día de mañana a las 2 de la tarde en la Plaza Barrio. Se va a hacer un acto cultural y también de denuncia de la problemática que está pasando en Industrias Florense. Ya serían 36 días de la huelga de hambre y que esto continúa mientras no hay una respuesta clara por parte de los tribunales laborales. Amigos y amigas, a esta hora sigan disfrutando de la buena programación que les ofrece YSUCA. Buenas tardes. Este fue su espacio, Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos, porque el cumplimiento de las leyes laborales debe ser una prioridad.